Si quiero regresar al siglo VII, el conflicto fue según los libros islámicos. No sé si eso es preciso o no. Y no sé si Muhammad realmente existió, pero Muhammad se presentó a sí mismo como una alternativa a los profetas judíos y afirmó ser el último profeta. Así que el Islam es un reemplazo del judaísmo, es un reemplazo del cristianismo, y este es, creo yo, el problema. Si el Islam reconociera al cristianismo y al judaísmo como dos religiones legítimas que siguen siendo válidas, entonces no tendríamos un problema entre los musulmanes y los judíos para coexistir en la misma tierra. Pero fundamentalmente los musulmanes creen, y eso es según el Corán, el Hadís y la legislación islámica, que antes de Mahoma el judaísmo y el cristianismo eran dos religiones legítimas. Pero en el momento en que Mahoma nació y en el momento en que Mahoma se convirtió en el profeta, el mensajero de Alá, ambas religiones se volvieron inválidas. Por lo tanto, Mahoma reemplazó esas dos religiones con el Islam. Así que ahora, si vas a Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa está sobre el templo judío. Esa es la razón por la que fue construida ahí desde el principio. Así que eso es un reemplazo ahora mismo. Ahora el templo está cancelado, es ilegítimo, y ahora la única lugar de culto legítima es la mezquita. Así que el conflicto real, y eso no es solo entre los llamados palestinos, es entre el mundo musulmán de 2.000 millones de personas. Y la pequeña minoría religiosa del pueblo judío es básicamente una guerra religiosa, al menos desde el lado musulmán. Y los intentos de aniquilar al pueblo judío no comenzaron después del mandato británico de Palestina. Antes de eso tenemos 400 años del Imperio Otomano que básicamente expulsó al pueblo judío de esa tierra. Y así es como los judíos terminaron dispersos por todo el mundo. Antes de eso también hubo muchos intentos. Podemos remontarnos al siglo XIV o al siglo VII, cuando en realidad Mahoma expulsó al pueblo judío de la península arábiga. Así es. Pero si los judíos no estuvieran ahí hoy, entonces irían tras los cristianos, ¿verdad? Y de hecho eso sucede en algunos de estos países. Por supuesto, esta es la base de mi argumento, y por eso digo que es muy peligroso. Porque si yo personalmente permito que los musulmanes en su engaño aniquilen a una raza humana, eso significa que mañana irán tras los cristianos. Y después de que vayan tras los cristianos, irán tras los hindúes y después tras los budistas. Por eso hoy digo que el mundo debe unificarse no para luchar contra los musulmanes. No quiero una guerra global, eso no es lo que estoy pidiendo. Pero cuando los musulmanes sientan que el mundo está unido, finalmente que el mundo está consciente de la ambición islámica que intenta dominar, crear un solo Estado global. Esta es una ideología nazi, mucho más peligrosa que la ideología nazi, en nombre de lo divino y bajo la autoridad de lo divino. Entonces los musulmanes nunca retrocederían. Muchos occidentales y muchas personas, incluso en Oriente, creen la mentira de que este conflicto es por lo que llaman Palestina. Y les decimos, no, no se trata de eso. Y si lo validamos, si justificamos este proceso de limpieza étnica que comenzó hace 1400 años, si logran hacer esto, validas la violencia contra toda civilización, contra todo ser humano. Y esa no es la forma de vivir, esa no es la forma de existir. Todos somos hijos de Dios. Y los musulmanes necesitan despertar de su engaño y aceptar que los judíos son hijos de Dios. Ellos son los legítimos hijos de Dios, los cristianos también. Todo ser vivo es una proyección de la inteligencia divina. Así que para mí, mirar atrás y ver que la gente todavía vive en esta oscuridad y está decidida a eliminar a una raza humana, esto es una locura, esto es demencial. Las comunidades árabes en Judea y Samaria, lo que hoy llamas la Autoridad Palestina o en Gaza, se han radicalizado especialmente en las últimas, digamos, 2 décadas. Mucho adoctrinamiento y mucho odio religioso hacia los judíos. En el Islam, el Dios del Islam, Alá mismo, describió a los judíos de la peor manera posible. Mahoma hizo lo mismo. Y en las enseñanzas islámicas, en las fuentes islámicas más confiables, se dice que el fin de los tiempos no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los eliminen.
cada uno de ellos, hasta que un judío se esconda detrás de un árbol y el árbol grite en voz alta: musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Así que incluso la naturaleza conspiraría en ese escenario del fin de los tiempos contra los judíos. Así que si esto es ahora lo que se enseña, y por supuesto, hace unos 40 años era muy extraño escuchar esas cosas, la gente se reía, y una gran parte de esto es el trabajo continuo de Hamás y la violencia de Hamás, y la propaganda de odio, ya sea de Hamás, de la autoridad palestina o de cualquier otra facción palestina, propaganda de odio contra Israel. Tomen, por ejemplo, las falsas acusaciones de limpieza étnica, ocupación, genocidio. Por ejemplo, cuando nos enseñaron a creer que Palestina era un país soberano y luego fue ocupada por los judíos, sin explicar realmente ningún derecho histórico del pueblo judío o siquiera el derecho de nacimiento. Porque hoy en día toda la sociedad israelí nació aquí. Ellos tienen el derecho por nacimiento a estar en esta tierra. Y ahora se nos exige castigar a cada israelí, a cada judío por el crimen de haber nacido en esta tierra. Es absurdo, es una locura y está totalmente justificado. Tomemos, por ejemplo, los atentados suicidas. ¿Sabes? Cuando yo trabajaba muy duro día y noche para atrapar a un atacante suicida antes de que llegara a su objetivo, la gran mayoría de la sociedad palestina o la sociedad árabe en general celebraba los atentados suicidas. Cuando elogias al atacante suicida, cuando recompensas a su familia, cuando haces que su familia celebre para decirles que esto es una boda, no un funeral, entonces sigues impulsando esa agenda. Entonces el atentado suicida, por más horrible que sea, se convirtió en la nueva norma. Se convirtió en algo elogiado y aplaudido por la gran mayoría de la sociedad. Bueno, este fue un enfoque muy peligroso. Y como puedes ver, hoy, después de 36 años de impulsar agendas tan llenas de odio, violencia y de justificar la violencia con razones débiles como problemas inexistentes, como la ocupación, por ejemplo, ¿cuál es el resultado? En una sociedad sexualmente reprimida, en una sociedad donde la gente realmente no sabe nada sobre el judaísmo, no se les permite estudiar la historia del sionismo, no se les permite aceptar ninguna narrativa judía, negando todos los hechos históricos, negando, digamos, la Biblia, negando la conexión judía, la arqueología, los artefactos, el templo judío y aferrándose a una entidad colonial palestina. Su guión está completamente al revés y no están dispuestos. Y en el momento en que cuestionas cualquiera de sus actos de violencia o cuestionas sus teorías o su narrativa, inmediatamente te conviertes en un traidor. Si intentas detener el asesinato de civiles inocentes, esto es un crimen y debería ser ejecutado.